Nunca abras la puerta a las 3 a.m. El hedor a tierra húmeda y olvido, un aroma rancio que se aferró a la casa durante días después de esa noche, aún impregna la neblina de mis pesadillas, un recordatorio constante de mi desobediencia. La casa de mi abuela siempre había estado envuelta en un velo de misterio, mucho antes de que sus severas advertencias comenzaran a grabarse en mi joven mente. Enclavada en lo más profundo de un bosque espeso y antiguo, donde los árboles centenarios se alzaban como centinelas silenciosos, lejos del parpadeo reconfortante de las luces del pueblo, la casa parecía palpitar con secretos ancestrales. Sus paredes de madera crujían con historias no contadas, y las sombras danzaban en cada rincón, alimentando mi imaginación infantil. Mi abuela, una mujer de pocas palabras pero cuya mirada oscura y penetrante parecía haber presenciado incontables lunas y horrores olvidados, compartía relatos susurrados al crepitar hipnótico del fuego en la chimenea. Eran historias de espíritus inquietos que vagaban por los senderos boscosos, de luces extrañas que danzaban en la oscuridad, pero su regla cardinal, la que pronunciaba con una intensidad que helaba la sangre incluso en las noches más cálidas, era inflexible: nunca, bajo ninguna circunstancia. Debíamos abrir la puerta entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. Es la hora muerta, hijo, decía con una voz grave que parecía surgir de las profundidades de la tierra, cuando el velo entre nuestro mundo, el mundo de los vivos, y el de ellos, los que ya no caminan entre nosotros, se desgarra peligrosamente. Es entonces cuando las cosas que duermen bajo la tierra, las que acechan en las sombras más allá de nuestra comprensión, despiertan y buscan algo. Nunca completaba la frase, dejando que la ominosa sugerencia flotara en el aire, pero la profunda tristeza y el terror palpable en sus ojos decían más que cualquier palabra articulada. Yo era un niño entonces, fácilmente influenciable, y esas advertencias se incrustaron en lo más profundo de mi psique, convirtiéndose en una ley no escrita, un dogma inquebrantable de nuestra solitaria existencia en aquella casa aislada. Esa noche en particular, la furia desatada de una tormenta implacable azotaba la región con una violencia casi personal. Los árboles se retorcían y gemían bajo el azote inmisericordia del viento, sus ramas desnudas arañaban las paredes de la casa como dedos esqueléticos y desesperados. La lluvia caía con una intensidad ensordecedora, golpeando el tejado y las ventanas con la insistencia frenética de incontables manos diminutas, convirtiendo el mundo exterior en un borrón oscuro y amenazante. Yo yacía despierto en mi cama, las sábanas frías y húmedas a pesar del encierro, el sonido constante y de la tormenta creando un telón de fondo inquietante para la maraña de mis pensamientos infantiles. De repente, en medio del caos natural, en el crescendo del viento aullante y el golpear implacable de la lluvia, escuché algo completamente distinto, una intrusión silenciosa que no pertenecía al furioso concierto del clima. 3 golpes suaves, casi vacilantes, resonaron desde la sólida puerta principal, un sonido sorprendentemente delicado en medio de la cacofonía exterior. Toc, toc, toc. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho, latiendo con una fuerza antinatural. No podía ser el viento, estos golpes poseían una cualidad definida, una deliberación escalofriante, demasiado intencionales para ser obra del azar. Miré fijamente la tenue silueta del viejo reloj de pared en mi habitación, sus manecillas fosforescentes marcando con precisión las 3:01 de la mañana. Un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal, una sensación que no provenía del frío de la noche, sino de algo mucho más profundo y primario. Los golpes se repitieron, con una paciencia espectral que era aún más perturbadora que cualquier sonido fuerte. Toc, toc, toc. Me levanté lentamente de la cama, mis pies descalzos sintiendo la frialdad áspera de las tablas de madera del suelo bajo mis dedos. Cada crujido de la vieja casa, cada gemido de las vigas bajo la presión del viento, parecía amplificar el silencio antinatural que seguía a cada serie de golpes. Un sonido de arrastre, lento y pesado, emanó desde el oscuro pasillo que conducía a la puerta principal, como si algo voluminoso y sin vida se deslizara penosamente por el suelo. Luego, un susurro apenas perceptible, como el roce de tela vieja y polvorienta, pareció emanar directamente de la puerta cerrada de mi propia habitación, justo al lado de mi oído. No pude discernir palabras, pero la entonación era inconfundiblemente de súplica, de una necesidad oscura y desesperada que me heló la sangre en las venas. Intenté con todas mis fuerzas convencerme de que todo era producto de mi imaginación febril, que el cansancio y el miedo me estaban jugando una mala pasada. Pero los golpes persistieron, ahora un poco más fuertes, cargados de una impaciencia creciente, como si la entidad al otro lado estuviera perdiendo el control. Me asomé temblorosamente por la estrecha rendija de mi puerta, observando la oscuridad opresiva del pasillo.
Sombras amorfas parecían moverse en las esquinas de mi visión periférica, danzando sin una fuente de luz aparente, retorciéndose y alargándose de formas antinaturales. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, opresivo, cargado de una energía invisible que erizaba los vellos de mis brazos y me hacía sentir una presión sofocante en el pecho. El viejo reloj de péndulo en la sala, cuyo tic-tac constante siempre había sido un sonido reconfortante, comenzó a sonar las horas con una lentitud tortuosa, cada campanada resonando en el silencio expectante como un lamento fúnebre, marcando inexorablemente el avance de la hora maldita. De repente, la cadencia de los golpes se transformó. Ya no eran suaves ni pacientes, sino violentos, furiosos, desesperados, como si una bestia salvaje estuviera arañando la puerta para entrar. ¡Pum! 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 La sólida puerta principal vibró con cada impacto brutal, la madera vieja gimiendo y crujiendo bajo la fuerza implacable. Un aullido desgarrador, lleno de una agonía inhumana que parecía desgarrar el propio tejido del aire, se elevó desde el exterior, mezclándose de forma grotesca con el rugido ensordecedor de la tormenta. Era un sonido que parecía provenir no de una garganta viva, sino de las profundidades oscuras de la tierra misma, un lamento ancestral de algo antiguo, terriblemente herido y lleno de una rabia primigenia. Con el corazón latiéndome salvajemente en el pecho, un tambor de guerra frenético resonando en mis oídos, me arrastré fuera de mi habitación y avancé temblorosamente por el pasillo oscuro. La puerta principal seguía temblando con los golpes violentos, cada impacto enviando una vibración escalofriante a través del suelo de madera. Me moví con una cautela extrema, cada paso un esfuerzo monumental contra el miedo paralizante que amenazaba con inmovilizarme por completo. Al llegar finalmente a la puerta, mi mano temblaba incontrolablemente mientras alcanzaba el frío y áspero metal de la mirilla. Acerqué mi ojo y miré hacia el exterior, mi aliento empañando el cristal oscuro. Por un instante, solo fui testigo de la furia implacable de la tormenta, los árboles azotados salvajemente por el viento, la lluvia cayendo a cántaros en un torrente incesante. Entonces, justo en el umbral bañado por la luz espectral de los relámpagos intermitentes, una figura se materializó. Era alta y terriblemente esquelética, su forma envuelta en harapos oscuros y ondeantes que parecían absorber hasta la última mota de luz, convirtiéndola en una silueta espectral contra el fondo tormentoso. Su rostro permanecía oculto en las sombras profundas de una capucha informe, pero sentí la intensidad escalofriante de una mirada vacía y hambrienta clavada directamente en la puerta, como si pudiera verme a través de la madera sólida. Una mano huesuda y alargada se alzó lentamente y arañó la superficie de la puerta con uñas largas y afiladas, dejando profundas marcas paralelas en la madera vieja, un sonido horripilante que me hizo retroceder con un grito ahogado justo cuando el pestillo de la puerta se dio con un estallido violento. La madera astillándose alrededor del metal oxidado. La oscuridad de afuera pareció derramarse hacia adentro como una marea negra y viscosa, llenando el pasillo con un frío antinatural que calaba hasta los huesos y un hedor nauseabundo a tierra removida y carne en descomposición, un olor que picaba en la garganta y revolvía el estómago. La figura en el umbral permaneció inmóvil por un instante, su presencia oscura y amenazante llenando el espacio, como si saboreara la culminación de una larga espera. Luego, una voz gutural, áspera como piedras de moler y que parecía surgir de las profundidades oscuras de una tumba olvidada, susurró mi nombre. No era la voz que esperaba escuchar, no era la voz de un espíritu atormentado ni el rugido de un demonio furioso. Era una voz débil, quebrada por el dolor y la tristeza infinita, una voz que reconocí con un escalofrío aún mayor. Era la voz de mi abuela. Por fin, has abierto la puerta, dijo la figura, y dio un paso vacilante hacia la escasa luz del interior, revelando un rostro pálido y demacrado, consumido por la enfermedad y la pena, con ojos hundidos que brillaban con una luz enfermiza y posesiva. Ahora, puedes unirte a nosotros. Si les gustó esta historia, suscríbanse, dan un like y comenten para seguir creando más historias para ustedes.